Hola, hola, sean todos bienvenidos a Ni tan diversas, un podcast que queremos crear como vidas paralelas para platicar de temas importantes que sé que a todos nos interesan. Hoy tenemos un invitado premium. Gracias. Él es Fernando López, es un ingeniero ambiental que ejerce como ingeniero ambiental. Entonces, que nos va a venir a platicar hoy sobre la construcción de nuevas masculinidades trans. Así que bienvenido, Fer. Muchas Preséntate gracias. tú si quieres también. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estos espacios son bastante importantes porque creo que es una manera en la que uno puede llegar a más personas que tal vez se identifican con las historias. Entonces agradezco mucho el espacio. Mi nombre es Fernando López, como ya lo mencionaron. Pues sí, me gradué de ingeniería ambiental, actualmente ejerzo y pues vivo la vida más pleno y feliz desde que logré identificar mi identidad de género y pues poder desarrollarme un poco más de esa manera. Qué bonito eso último que dijiste. Sí. Bueno, Fer, para empezar, quisiera que nos platicaras un poquito, por si no lo habían notado, por si no nadie lo sabe, eres un chico trans. Exacto. Te identificas como un chico trans y quisiera que nos cuentes entonces con esto, ¿cómo fue tu proceso para identificar, para decir sí, soy un chico trans? ¿Cómo fue que lo identificaste tú? ¿Cómo fue que fuiste en este camino de descubrir lo que eres y de no tener miedo a decirlo? Bueno, la verdad es que el proceso de descubrir es complejo, sobre todo por la sociedad en donde vivimos. O sea, acá no te dan información. Por ejemplo, el hecho de vivir una infancia trans es muy difícil, porque pues yo personalmente desde siempre lo supe. O sea, yo no me identificaba con las cosas de niña, por ejemplo, que todas a mi alrededor pues hacían o cosas así. Entonces es algo que uno sabe y que uno siente, pero no hay información. O sea, nadie se acerca a decirte esto es normal o está bien, pues. Entonces creo que desde siempre, o sea, desde que tengo conciencia, yo siempre me identificaba como niño. Después pasaron los años y pues buscando un poco de información, pues no, tal vez soy una chica lesbiana, ¿va? Entonces estoy identificándome desde esa parte muchos años. O sea, tal vez podría decir parte de mi adolescencia y parte de mi juventud también, porque pues era lo que más se acercaba a lo que yo sentía. O sea, yo decía, pues sí me gustan las chicas, entonces tal vez soy esto, pues porque es lo único que conozco. Entonces viví mucho tiempo así. Sin embargo, o sea, habían cosas cosas femeninas que a mí no me gustaban y que empecé a adoptar solo por que la sociedad me viera bien. Cosas impuestas por la sociedad, ya Exacto. conocemos que así nos ha tocado a todos. Sí, entonces es como que uno intenta acoplarse, intenta como que ser parte, ¿verdad? Para pues al final ser parte de un grupo, que es como que lo que uno busca a veces, aceptación o sentirse parte de algo. Entonces estuve así mucho tiempo hasta que hace tal vez un par de años fue cuando escuché el término de personas trans. Entonces fue cuando dije pues me hizo mucho ruido, entonces empecé a pensar en que tal vez eso era, no sé, como que algo que me identificaba y empecé a buscar más. Gracias a Vidas Paralelas, por cierto, la organización a mí me ha ayudado demasiado. O sea, han sido como que una red de apoyo y me han dado mucha información. En serio, si alguien está escuchando esto y no sabe cómo definirse, o sea, aquí es un buen lugar. Aquí hay muy buena información, entonces es un buen lugar para abocarse, porque a mí me ayudaron mucho. Empecé a participar en capacitaciones, en espacios diversos. Y fue cuando empecé a descubrirme, a definirme. Por supuesto que no es algo que uno diga de la noche a la mañana yo despierto y pues ya soy trans, pues, porque, o sea, uno tiene que entenderlo, es digerirlo. Y es un camino, ajá. Exacto, porque, o sea, salís del closet una vez, con tu sexualidad, pues soy lesbiana, y es como que salir de otro closet y decir soy trans, es como que 2 veces dar el paso, digamos. Entonces, el año pasado fue cuando me di cuenta, o sea, esto es lo que soy. Me identifico como una persona trans y empecé a autonombrarme. O sea, fue el momento cuando tú te autonombras, es como que ya no hay vuelta atrás. O sea, decís esto soy, y fue como que volver a nacer, digamos, porque entonces ¿cómo me quiero llamar? O sea,
¿quién quiero ser después de esto? O sea, después... Y es bien lindo porque empezás como que a vivir al fin tu vida. O sea, literal, yo, por ejemplo, podría decir que empecé a vivir la vida como tal a los 24 años, cuando fue que me autonombré como una persona trans. Bueno, por supuesto, es un recorrido largo, pero... implica muchas cosas también, pero es bonito, o sea, esa satisfacción de saber que al fin sentís que perteneces a algo es algo que no tiene precio, es muy lindo. Sí, y justo esto que mencionaba, siento que es bien importante y como bien fuerte, de que empecé a vivir nuevamente a los 24 años, porque así se siente. Sí. Y sí, o sea, empatizo completamente con esto porque me pongo en el lugar y yo sé que todas las limitantes, todas las y todos los tipos de violencias que se pueden vivir desde tu contexto y desde la manera en la que te identificas y todo, no las puedo vivir yo en piel propia, pero empatizo mucho con esto porque me resuena un montón el empezar a vivir nuevamente y la libertad que te da identificarte cómo te sientes y ser lo que quieres y encontrar estas redes de apoyo que, así como lo mencionaba Fer, Vidas Paralelas busca crear una red de apoyo en donde se creen espacios seguros para que personas encuentren su identidad de género y la vivan libremente. Pero sí me parece súper importante esto. Y también lo que decías de el proceso de identificarte y de salir del closet 2 veces, que debemos mencionar que eso no debería ser así. Sí. Pero nos toca, y también es un proceso que se nos obliga a vivir de una u otra forma, porque como que también siento que a todas las personas diversas se les pone un, bueno, ¿y entonces qué eres? Ajá. Sí. No debería ser así. En absoluto, o sea, porque a ninguna persona heterosexual, que también es parte de la diversidad, pero a ninguna persona heterosexual se va a venir y se le va a cuestionar, y bueno, ¿qué sos? ¿Qué sos? Exacto. Ajá. Pero siento que ese es un montón de trabajo detrás, que nos iríamos súper lejos para poder resolver todas esas problemáticas que deben ser resueltas, pero con lo que tenemos, hacemos lo que podemos, y justo como decía Fer, le tocó salir del closet 2 veces, entonces también como que... saber eso, conocer esto es bien importante, porque es un proceso por el que las personas no se deberían de ver obligadas a vivir, y también afortunadamente Fer tiene como que un lugar seguro y una red de apoyo que súper la apoya y le apoyó en todas las decisiones que tomó en relación a su identidad de género. Y con esto también quiero que nos cuentes un poquito de esto. ¿Cómo fue la segunda vez que tuviste que salir del closet? Eso fue bien fuerte, la verdad, porque, o sea, es algo que uno no quiere volver a pasar, pues, o sea, salir del closet es algo complicado. Sobre todo, como te mencionaba hace un ratito, en esta sociedad, pues, que es tan de mente cerrada. Entonces, ese momento fue como que para mí, nombrarlo. O sea, me senté una tarde con una persona de mucha confianza y le dije, mira, nunca me he sentido lo que biológicamente soy, o sea, y fue como que esta persona me escuchó y literalmente ni siquiera tuvo que decirme nada, o sea, solo con el hecho de que se sentara ahí a escucharme, y yo empecé solito como que a recapitular y dije, no, a mí me gustaba estar jugando con niños, me gustaba el fútbol, yo cuando era niño igual tenía un nombre masculino para mí, en ese tiempo no era Fernando, pero pues cuando jugaba yo pedía siempre, por ejemplo, con mi prima, yo le decía que yo quería ser su hermano, por ejemplo, en el juego y todo, y fue así como que, o sea, siempre lo supe y siempre lo dije, o sea, aunque sea para mí, pero nunca lo quise reconocer. Entonces esa tarde fue bien fuerte porque, como te decía hace un ratito, o sea, cuando uno lo reconoce y uno lo saca para sí, es como que ya no hay vuelta atrás, o sea, sabes que eso está pasando y que es real, o sea, yo me pude autoengañar un montón de años, o sea, 24 años, tal vez por falta de información, pero esa tarde cuando dije, no, soy una persona trans, fue así como que soy una persona trans, o sea, es como que pues esto es lo que soy, entonces ya tengo que empezar a vivir mi vida y ver, buscar información es muy importante, o sea, no quedarse con eso, porque este tema es complejo, o sea, las realidades de las personas trans son muy difíciles aquí en Guatemala, la verdad,
pero, o sea, empezar a ver con quién te puedes asociar, quién te puede orientar, quién te puede dar información, conocer otras realidades, a otros compañeros, compañeras, compañeros, es bien importante. Entonces, eso, pero sí fue muy fuerte, y a partir de ahí fue como que ya, con todo mi grupo social fue como que miren, no soy la persona que conocen. O sea, ya me autonombré como alguien trans y soy Fernando. Entonces fue como que para todo el mundo fue un shock, o sea, literal, fue muy fuerte. Porque pues, o sea, es como cambiar el chip de alguien que has conocido toda tu vida. Y el pronombre en el que se debe utilizar contigo. Exacto. Y es como que un poquito, o sea, que hay personas que no lo hacen desde las ganas de no reconocerte, pero simplemente como que con la costumbre de que se te trata con el pronombre con el que ya no te identificas. Exacto. Y siento que también es un proceso de adaptación para ti, para tus amigos, para todo. Y qué complejo eso, ¿verdad? Y también que tú eres, que yo considero, y por el tiempo que llevo de conocerte, que eres como que súper flexible con eso y entiendes entiendes pues como lo complejo que es, no solo para ti, sino para todas las personas que conviven contigo y que perciben esto de ti. Exacto. Y con esto de que no se te trate de la manera en la que te identificas, quiero que nos menciones también, porque tengo entendido que tú, en tu contexto social, con amigos, amigas, amigues, eres libre de vivir de la manera en la que tú te identificas. Exacto. Pero vamos a... Ese es el lado lindo, el lado color rosa. Sí. Pero aquí viene lo malo, lo triste y un poquito como que frustrante, me imagino que también para ti, que el donde la limitante de dónde sí y dónde no poder identificarte como tú lo quieres, como tú te sientes y como tú pues eres completamente. Sí. No, eso es difícil, es súper complicado. O sea, la parte maravillosa, como tú decís, es la parte social para mí, pues, o sea, porque yo ahorita ya vivo independiente, creo que eso me ha dado a mí mucho respaldo, porque es como que ya me independicé. Entonces vivo con amigos, perdón, y es muy bien visto, o sea, personas así como aquí en la asociación, compañeros, o sea, todo bien, pero la parte donde se vuelve un poco difícil es, por ejemplo, lo laboral para mí, lo familiar también un poco. Entonces es ahí donde hace un poco ya de no sé, un poco más de rema todo el asunto, porque, por ejemplo, en Guatemala yo no puedo ser reconocido como género masculino, por ejemplo, o sea, no tenemos esa oportunidad, o sea, yo sí creo que ese es un derecho para mí, pues, o sea, ni siquiera es como que un privilegio. Y debería ser una ley de identidad de género, necesitamos urgentemente. Exacto, entonces es como que no lo puedo hacer, ¿va? Entonces yo profesionalmente, pues, tal vez mencionando solo un poquito, me gradué de esta carrera universitaria, pero, o sea, mi título tiene un nombre que me fue asignado, pues, o sea, no fue el que yo nunca hubiera querido, ¿va? Pero es como que tengo que presentarme ante la sociedad con ese nombre, o sea, yo tengo que ser esa persona socialmente, digamos, igual para oportunidades laborales. Es algo bien difícil y es algo de lo que, pues, no sé si se habla, pero las personas trans somos muy vulnerables en ese aspecto laboral, porque, por ejemplo, si yo decidiera empezar a transicionar físicamente, utilizar hormonas, hacer cambios, ya sea a través de intervenciones quirúrgicas o qué sé yo, es como que ya me empiezan a ver mal, ¿va? Y es como que... Sí, es como que el enojo y la frustración de, ok, está bien hasta que no hagas esto. Y es como que muy, muy, muy fuerte eso. Sí, esa parte es súper fuerte. En el ámbito en el que yo me desarrollo laboralmente hay mucho machismo, es complicado. Entonces, hasta este punto de mi vida yo no me he podido reconocer como soy, o sea, como una persona trans, digamos, dentro del entorno laboral. Sí, tienes esa limitante aún. Exacto, sí, por todo lo que existe, pues, o sea, por el hecho de estar en este país, sí. El cambio de nombre sí lo puedo hacer, o sea, eso sí es algo que es alcanzable. Sin embargo, implica mucho y es como, bueno, me cambio el nombre en mi DPI, pero literalmente, o sea, ahí se queda y es como que, bueno,
me quedo como que sin nada, pues nunca estudié, nunca hice nada, nunca trabajé, no tengo experiencia en nada, porque todo queda con mi nombre pasado. Entonces hacer el trámite de cambio de todo eso es posible también, sin embargo estamos en Guatemala y es súper lento. tedioso, sí. Sí, tedioso para ti, y entendemos que también los procesos burocráticos lo hacen ultra lento y ultra complicado, y mucho más frustrante el proceso para ti. Exacto. No facilita nada, no es como que una opción que pueda tomar cualquier día, sino que es algo que de verdad te sientes a pensarlo y a meditarlo. De verdad quiero someterme a esto, pero sí es muy complicado esto, y todas estas limitantes es importante visibilizarlas, porque siento que no todo el mundo las conoce, y es importante darles voz y mostrar que ahí están, y que se viven, y es bien triste ese aspecto. Sí, la verdad es que es complicado, y fíjate porque, o sea, reconocerse es bien lindo, o sea, decir esto soy, pero bueno, yo quisiera verme como tal, y es algo que yo siempre he soñado, pues, o sea, no es de ahorita solo porque me identifique trans y ya quiero que me salga barba, por ejemplo, o sea, es algo que siempre quise, yo siempre quise seguir como que eso, pero obviamente mi biología no me lo permitía, pues. Entonces, ahorita que ya lo reconozco, es como que de verdad uno quiere transicionar, o sea, bueno, tal vez no todos, pero en mi caso particular yo sí quisiera transicionar, pero están un montón de limitantes, o sea, es bien complicado, y de verdad que se nos ponen un montón de trabas, un montón de piedritas en el camino, que por supuesto se pueden ir afrontando. Pero no es un camino fácil. Es un camino que debes de estar consciente antes de tomar la decisión de empezar a recorrerlo. Sí, es bien complicado. Bueno, Fer, pues todo esto siento que es importante, y para entrar un poquito en el tema del día de hoy, que es la construcción de masculinidades, que no sean construidas desde el machismo, ni la misoginia, ni el patriarcado, que me imagino que has sido también víctima de estos temas. Entonces siento que es importante que nos menciones entonces, porque reconocerse, como tú lo dices, es lo lindo, reconocerse y nombrarme y decir sí soy esto, es lo lindo, y es un proceso que ya llegaste hasta aquí, ya tuviste como que ya cumpliste el primer check de la lista de checklist, del primero ya lo tienes cumplido ya, y te sientes feliz y cómodo con esto. Pero ahora viene como que todo lo detrás, que sí es un poquito más interno, y ya es súper tuyo, y es muy personal, y es algo que el único que tiene control sobre esto eres tú. Exacto. Del qué va a pasar ahora, qué haces ahora, cómo te desenvuelves ahora en este contexto en donde te puedes identificar como tú lo quieres. ¿Cómo construir y cómo consideras tú que se debe construir? Y lo harás tú, porque me imagino que también ya lo has considerado de muchas formas por todas las vivencias que has tenido anteriormente. Exacto. ¿Cómo se debe de construir una masculinidad? Porque así como lo mencionábamos antes, se nace de nuevo. Entonces se empieza a crear todo desde cero. Y también este tema, una masculinidad libre de patriarcado, que no nazca ni venga del patriarcado, del machismo ni la misoginia. Exacto. Quiero que nos platiques un poquito sobre eso. Sí, fíjate que, bueno, es que de verdad es algo que uno tiene que traer ya adherido, o sea, nosotros venimos de sufrir eso, o sea, de vivir en un cuerpo femenino que ha tenido que tolerar el machismo, pues, o sea, es como que no, las mujeres tienen que hacer esto, los hombres solo se dedican a esto, las mujeres, no sé, son las que sirven y todo eso. O sea, uno lo vive, pues, todo eso. Crece con eso. Exacto. Vivir el acoso, vivir todo eso, o sea, uno viene de eso. Entonces, yo creo que o bueno, yo particularmente al reconocerme, fue como que o sea, no puedo ser lo que... Replicar patrones, no puede ser lo que ya has sufrido, lo que... No me puedo convertir en lo que juré destruir, pues, o sea, es un poquito esa parte. Entonces, fíjate, a mí me ayudó mucho también estar en muchos espacios de conocer realidades de mujeres, de lucha del feminismo, por ejemplo, que participaban en bastantes espacios. Entonces uno se da cuenta de que hay causas que tenemos que tener como que en común, pues, o sea, la defensa de los derechos de la mujer, porque si bien es cierto, o sea, los hombres le traen como no sé cuántos años de ventaja, pues, a los derechos femeninos,
Entonces uno tiene que ver mucho eso, pues, y no dejarse llevar, o sea, por ejemplo, por cosas así como que también son muy de machismo, de no, los hombres no lloran, o los hombres, no sé, tienen que tener mucha fuerza, o esas cosas, pues. Entonces, a raíz de todo eso, cuando yo me definí como persona trans, o bueno, en este tiempo, como te digo, es una construcción porque es uno volver a reestructurarse. Entonces he ido pensando y viendo cómo quiero ser, o sea, qué clase de chico quiero ser, ¿me entiendes? Entonces, pues hay cosas que son simplemente ser un ser humano funcional, o sea, yo perfectamente puedo hacer todas mis cosas en mi casa porque es mi responsabilidad, pues, o sea, no tengo que adjudicárselas nunca. O sea, yo soy un chico trans heterosexual, no sé, me gustan las mujeres, entonces es como que si en algún momento llego a establecer una relación, es como que no replicar ese proceso de no es que mi esposa tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro, no, o sea, para nada. Y más allá de eso, o sea, el hecho de también, por ejemplo, socialmente abstenerme o abstenerse uno por completo de acosar mujeres, que es otra cosa terrible. Respetar la dignidad de las personas, pues, porque al final todos tienen como que ese derecho de poder ser sin ser juzgados. Es también muy importante, y en torno a todo eso es como que yo he ido construyendo mi nueva identidad o mi nueva forma de ser. Entonces es bien importante, o sea, es bien importante saber reconocer y luchar en contra de, porque yo sí creo que el machismo arraigado es algo que se tiene que caer, o sea, se tiene que destruir definitivamente. Yo sé que requiere generaciones y que seguramente no vamos a ver un cambio de aquí a mañana. Exacto, el mundo maravilloso y que yo diga pues ya todo se arregló. Porque es algo que, como bien se dice, es algo arraigado, o sea, viene de generaciones. Entonces creo que tenemos que ir cambiando poco a poco, y yo tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones, la verdad, en esperanza en todo, o sea, creo que se pueden hacer cosas porque las nuevas generaciones están empezando a tener la mente más abierta. Entonces, y se les está educando en algunos hogares de diferente manera, pues a los hombres a respetar y ser seres funcionales, repito, porque pues, o sea, todos tenemos la capacidad de hacer, digamos que lo mismo, o por lo menos de ver por nuestras propias cosas nosotros, pues. Justo. Entonces, eso, y pues respetar mucho. Al final, como te decía hace un ratito, o sea, venimos de esa realidad, desde el cuerpo femenino que se nos fue asignado, y sufrimos mucho. Creo que, o bueno, yo sí podría decir que todas las mujeres en un momento de su vida han sufrido acoso, o sea... Todas, sí, y es como que acercarte se abre el tema. A nosotros nos pasó, estábamos como que en una mesa puras chavas, y una mencionó una mala experiencia que tuvo sobre acoso. De ahí se fueron todas, pero como hilo de media. Todas a contar historias, y una más terrorífica que la otra, que es como que bien fuerte, que es importante esto que me mencionabas, entonces, de no replicar eso que ya he vivido, que siento que es súper importante y súper... O sea, algo que se debería enmarcar, no repetir lo que yo ya he vivido. No, y empatizar mucho, o sea, de verdad tener mucha empatía. Yo creo que la empatía mueve todo, o sea, si tú eres empático tal vez hay causas que no vas a luchar por ellas, pero las vas a respetar, pues. Y entonces respetar mucho y entender que al final, de verdad, todas las mujeres en un momento han sido acosadas. Entonces, ¿yo por qué me voy a volver parte de ese patrón? O sea, no. Y más yo como persona trans, pues, que vengo, como te decía, de una realidad, algo así. Entonces, y de tener ese tipo de vivencias y de sufrir este tipo de violencias, porque pues el acoso sexual es una violencia que todas vivimos. Sí, y también un poco de ir quitando un poco el estigma social. O sea, por ejemplo, a mí me han cuestionado mucho de por qué si me declaré trans, por qué no me he cortado el pelo, por ejemplo, que es algo que me han cuestionado un montón. Entonces es como que, o sea, me gusta, ¿por qué lo tendría que hacer? Pues, o sea, es cierto que hay un patrón de hombre heterosexual establecido, pelo corto, barba, no sé. Patrón. Entonces, sí son. Sí, es como que tenés que darte cuenta de que no tenés por qué definitivamente
ser así cuadrado, pues, y pues esto es un hombre y así tengo que ser, o sea, puedes ir construyendo al final y siendo tú, o sea, como te sientas cómodo, como te guste más verte. Y amo que tú ya tenés, o sea, también tenés cierta ventaja sobre la construcción de otras masculinidades porque ya traes una deconstrucción detrás. Exacto. Entonces ya sabes que está mal, ya sabes cuál es un comportamiento machista, ya sabes identificar como que el machismo que de una u otra forma todas, todes y todos traemos arraigado, como lo mencionabas. Exacto. Entonces, conoces la problemática que se vive porque lo has vivido en carne propia. Entonces ya traes como que un trabajo extra, ya podríamos decir que ya sí. ya vienes trabajadito. Sí, ya. Ajá. Ya me deconstruí. Y hay una deconstrucción detrás que siento que es un proceso por el que todos tenemos que vivir, porque pues hasta yo como chava sé que reconocer que he tenido a veces o que me he echado a veces unos mis comentarios bien machistas, que trabajando un poquito en mí obviamente se pueden corregir completamente y reconocer, ¿verdad?, que eso está mal y que es algo que por lo que no nos debemos sentir culpables, porque como lo mencionábamos es algo con lo que crecimos, así nos educaron en nuestras casas todos. Exacto. Es generacional y la generación que somos ahorita también vivimos con esto en casa. Afortunadamente, como lo decías, Fer, ya viene una nueva generación que viene con el chip un poquito más diferente, actualizado, sí. Ya viene con el chip chiquito. Sí. Sí. Nosotros éramos el chip mediano todavía. Ajá. Y es eso, como que la apertura de cada quien para reconocer esto. Sí. Y regresando un poquito, me gustó mucho lo que dijiste de ser seres funcionales, justo, que siento que es 100 puntos a eso, que nunca se le dice como que, ay, me ayuda o algo así. O sea, no. Ajá, sino que construir justo esto. Me encantó lo último también, de una masculinidad sin estigmas, sin así debe ser, así son los hombres, ¿por qué no sos así? Pues claro que no, o sea, se construye desde lo que tú ya has vivido, de lo que tú tienes, de lo que tú haces, de lo que deseas que se replique y deseas que de alguna forma nunca te haya pasado a ti. Exacto. Siento que es bien importante mencionar esto y amé mucho eso que dijiste, porque pues siento que sí, tú ahorita empiezas a construir tu masculinidad, es como que un ejemplo y un copy-paste de la masculinidad que deberían de vivir todos los hombres. Exacto. Porque pues hablamos de que no todos están como dispuestos a pasar por este proceso y esta deconstrucción que mencionaba de estoy consciente de esto, no quiero replicar estas violencias y no lo voy a hacer con mis próximas parejas, como tú lo mencionabas, que tú sos heterosexual, entonces en algún momento o tienes, me imagino, una pareja. Sí. Ajá, y que no vas a querer que se replique ese tipo de violencia sobre ella. Exacto. Ajá, entonces es bastante importante. Sí. Sí, es bien importante y tal vez solo, o sea, no sé, hacer ese llamado, porque de verdad es como que es fácil dejarse llevar y bueno, decir, ya me identifiqué como chico, o sea, voy a empezar a cambiar si transiciono y todo. Y o sea, es fácil dejarse llevar porque y copiar comportamientos de macho. Exacto. Y es que honestamente, o sea, hasta cierto punto es cómodo. O sea, es cómodo, es fácil y es irte por el camino fácil porque así se hace, así es, yo lo hago, tranqui. Pero no, o sea, justo. No. O sea, hay que luchar en contra de eso de verdad porque es como, yo porque lo he visto y hasta cierto punto lo vivía antes de construirme. Es muy cómodo, o sea, es como que no sé, pero no, o sea, de verdad hay que estar enfocado y darse cuenta de que pues es una lucha en la que todos estamos como personas trans, no tenemos nada fácil, entonces es absurdo que querramos vulnerar luchas de otras comunidades. Sí, pues, o sea, nosotros tenemos una lucha igual de fuerte, entonces lo mejor sería como que, no sé, aliarnos y hacer una lucha más grande entre todos. Pero creo que son cosas que uno se tiene que ir formando, entonces, si algún chico trans está escuchando esto, por favor, o sea, vayamos en el camino, pues, de respeto y dignificación y empatía hacia los grupos vulnerables. Exacto, y Fer, con esto me gustaría entonces, ya hablamos sobre
¿qué sucedió antes? ¿Qué sucede ahora? Sí. Ahora vámonos con él. ¿Qué sucederá un poquito después? Ya tú, ya reconociéndote como un chico trans, conociendo lo que quieres ser y cómo quieres construir lo que vas a ser y cómo quieres vivir lo que eres en el futuro. Entonces, ¿cómo visualizas entonces ya que veamos, pongámonos en un plano positivo en donde puedes Sale vivir bien. libremente, ajá, en donde tú lo Todo sale quieras y bien. en donde tú lo deseas y quieras expresarte de la manera que tú lo quieras y tú lo desees en todas partes, en todos lados? Entonces, en este plano maravilloso en donde todo es perfecto, que así va a ser, que manifestémoslo ahorita. Sí, así va a pasar. Sí. Pues quisiera que nos compartieras también un poquito de, entonces, ya conociendo todo esto, sabiendo de las problemáticas, identificando las violencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo entonces ves el futuro para ti o para ti en esta sociedad que poco a poco con los cambios que hacemos individualmente, que podemos generar un cambio colectivo muy grande y así, Exacto. te ves? Bueno, la verdad es que tengo esperanza, pero creo que no es una esperanza que yo me he formado, sino que la gente que me rodea me ha hecho, surgir, porque es bien interesante ver el apoyo que puede existir, o sea, de personas cisgénero incluso, no solo trans, o sea, personas que, como te dije hace un ratito, empatizan mucho con la causa. Entonces, a futuro yo sí, o sea, es algo que a uno no se le sale de la cabeza. Bueno, yo como persona trans, o sea, yo todos los días vivo con eso de quiero transicionar, o sea, de verdad. Es algo que está en mi cabeza 24/7. Y pues yo sé que en la mayoría es así, pues, o sea, todos queremos vernos como nos sentimos. Entonces yo a futuro sí esperaría poder hacerlo, o sea, de verdad es algo que sueño, es algo que quiero hacer, es algo que anhelo, entonces sí quisiera verme así, o sea, sí es un sueño que tengo, espero poder lograrlo. Sé que solo no lo voy a alcanzar, o sea, es absurdo, creo que ahí radica la importancia de los colectivos, de las organizaciones, de las asociaciones, porque es el espacio en donde nos podemos unir, o sea, todos los que nos identificamos con la causa y empezamos a alzar nuestra voz y a luchar porque las cosas se hagan, o sea, y es lo que ha pasado, o sea, hasta cierto punto que hoy yo pueda tener reconocimiento, se lo debo a alguien que hace 30, 50 Luchó años. por esto. Exacto. Entonces, el sueño es que, por ejemplo, quienes vienen, porque el tema de infancias trans, como te decía hace un ratito, es bien complicado, entonces el sueño es que por lo menos, o sea, nosotros no vamos a desaparecer, las personas trans estuvimos y estaremos, o sea, no vamos a solo desaparecer, entonces... Y importante mencionar, perdón que te interrumpí, es que y no identificarlos es un tipo de violencia. Exactamente. Entonces, existieron y existen ahora. Entonces creo que es como que bien importante reconocer esa parte de que no vamos a desaparecer. Y tenemos que generar condiciones más apropiadas para los que vienen, porque verdaderamente, o sea, es difícil, pero por empatía, como recalco, creo que podemos generar una mejor realidad para las generaciones que vienen. Y pues luchar por nuestros derechos. Al final yo creo que a futuro también, o sea, para mí sería un sueño poder ser reconocido como tal, o sea, que el Estado me dé la oportunidad de decir soy un chico, o sea, mi género es masculino, sería lo ideal, lo top. Sería un sueño, la verdad. Un sueño súper grande, sí, la verdad que sí, yo también considero que por ese fin es por el que trabajamos, por ese fin es por el que luchamos, por ese fin es el porqué de seguir resistiendo, seguir generando estos espacios y estas pues oportunidades de difusión para esta información, que siento que hay muchas personas y muchos chicos, chicas y chiques que deben de estar en sus casas pensando y teniendo este dilema en su cabeza de quién soy y será que puedo hacerlo y será que puedo vivirlo, cuando pues es bien importante entonces darle visibilidad a esto y pues nombrar que es un problema que se vive y que se vivirá, y que mejor que dejarlo de ver como un problema y dar los espacios para que
para que estas personas tengan la oportunidad de sentirse cómodos con quien son y de sentirse cómodos en el cuerpo en el que habitan, de la manera en la que ellos y ellas se quieran manifestar y tener, ¿verdad? Porque siento que también hay una confusión bien grande entre la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género que es bien un poquito complejo, que es en donde vienen todas estas dudas de ahí entonces, pero si es esto, pero si pasa el otro, entonces siento que también desde ahí un poquito siento que también voluntad de cada persona de informarse y querer saber, porque la información está, la información existe, pero ya cabe y queda en cada quien la manera en la que quiera tomar esa información, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues muchas gracias, Fer. Me gustaría que igual para ir cerrando nos dieras justo para estos chiques que anden en casa preguntándose, ¿qué hago? ¿Será posible? ¿Será que soy esto? Que tú les compartieras un mensaje o tú que les compartieras algo que a ti te hubiera gustado que te dijeran en su momento. Bueno, tal vez solo que no tengan miedo, o sea, es difícil y reconocerse siempre, bueno, saber que uno es como que se está saliendo de la norma, no es fácil, pero de verdad, o sea, no están solos, no están solas, no están soles, o sea, de verdad hay un grupo de apoyo y siempre van a haber personas como nosotros, eso fue algo que a mí me marcó, o sea, el darme cuenta que no era yo, sino que era una comunidad, fue lo que me despertó el sentido de, no sé, de querer seguir viviendo, digamos, porque es bien importante saber que uno pertenece a un lugar. Cuando uno siente que pertenece, uno ya ganó, o sea, sabes que no estás solo, pues, entonces no tengan miedo, no es fácil, tenemos una lucha enorme por delante, tenemos muchos estigmas que romper, tenemos mucho contra qué luchar, pero cada vez somos más, o sea, y cada vez se nos unen más aliados, entonces... Y cada vez tenemos menos miedo de... Exacto, cada vez tenemos menos miedo de alzar nuestra voz, entonces de verdad no están solos, habemos muchos que pasamos por eso, muchos que igual sentimos, no sé... vale la pena seguir luchando. En una parte de mi vida yo atravesé por tendencias suicidas también, mucho referente a esto, y yo sé que las personas así lo pasamos porque no calzamos en nada, pues. Entonces no se rindan, de verdad, no se rindan. Yo no me rendí y hoy estoy aquí, les puedo hablar, puedo ser un referente si se quiere ver así. Entonces no se rindan, yo igual estoy para pues apoyar también en cualquier momento a cualquier persona que lo requiera, y mucho ánimo, o sea, lo vamos a lograr. Vamos a dejar su Instagram acá. Sí. Para que lo sigan. Ahí estoy por cualquier cosa, pueden no sé, abocarse, y vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir y pues esperemos ver resultados al final. Como les digo, es por alcanzar la dignidad y el respeto que al final merecemos como seres individuales. Así es, Fer. Y vamos a pasar a una última sección de nuestro podcast que queremos implementar para conocer un poquito más a nuestros invitados. Van a ser 3 preguntas rápidas que tienes que contestar lo más rápido que puedas. Muy bien. Primera, ¿color favorito? Azul. Signo zodiacal. Acuario. Defínete en 3 palabras. Extrovertido, activo y social. Bueno, pues muchas gracias, Fer, nuevamente por estar acá, por compartirnos un poquito de todo esto, que yo sé que es complicado a veces de venir y volver y recordar y mencionarlo y todo. Entiendo que pues puede llegar a ser como que un poquito fuerte, como Exacto. que recordar, pero también como que reafirma en dónde estás y lo que has logrado, todo por lo que has luchado y has trabajado. Exacto. Entonces muchísimas gracias nuevamente por estar acá y por compartir con nosotras esto. Yo sé que es muy valioso y para mí, o sea, fue como que también muy, muy, muy valioso que pudieras abrirte de esta forma y compartirnos esto. Entonces muchas gracias.
A todos los que nos vieron en este tercer episodio de Ni Tan Diversas, también agradecerles por la sintonía, recordar que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Vidas Paralelas ONG, en Facebook, Instagram, TikTok, y para ver un poquito más de contenido por allá. Subimos mucha información sobre todo este tema de la diversidad, para vivir sin violencias, sin estigmas y creando lugares seguros. Entonces, muchas gracias nuevamente a todas y todes por ver Ni Tan Diversas. Nos vemos en una próxima. Gracias, adiós.